Bienvenidos a la entrevista del día, como es habitual, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña en esta oportunidad Patricio Santamaría, quien es presidente del Consejo Directivo del CERVEL y está en Antofagasta a propósito de algunas actividades que ya se desarrollaron como un conversatorio en torno a migración y participación ciudadana. Vamos a hablar con él de este tema y varios otros que están ahí también en carpeta. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista. No, al contrario, Carolina, muchas gracias por la invitación. Primero comentarnos un poco cómo estuvo esta actividad para la región de Antofagasta. La migración es uno de los fenómenos que tiene, ¿cierto?, la vista puesta de muchos ahí, y también se proyectaba hace algunos años que probablemente en la elección 2020 podríamos ya tener incluso candidatos. Muchas de estas olas migratorias se dieron ya hace bastantes años, por lo menos en esta zona del país. ¿Cuál es la proyección que ustedes un poco hacen respecto de esos porcentajes que quizás pudiéramos tener el día de mañana en una papeleta? Sí, a ver, nosotros lo que hemos, en primer lugar, queremos resaltar es lo simbólico que resulta haber iniciado el Plan Nacional de Formación en Antofagasta y fundamentalmente en este tema. Sin duda, fuera de la región metropolitana, casi el 10%, de hoy día más de 1.200.000 de extranjeros que han llegado a Chile, básicamente en los últimos 5 años, residen en la región. Efectivamente, hoy día los derechos a voto, el derecho a participar en la definición de algunas políticas, está de alguna manera vinculado con el cumplimiento de plazo, como tú muy bien señalabas. 5 años, ¿no es cierto?, de la residencia, y eso permite ejercer el derecho a elegir. Con posterioridad se requiere tener la ciudadanía, de acuerdo a nuestra legislación, para poder optar a algunos cargos. Yo creo que va a pasar algún tiempo, tal vez si uno mira el gran quiebre que se produce hoy día al 6,6% aproximadamente del padrón los habitantes del padrón electoral está constituido por migrantes. Falta algún tiempo para los efectos, creo yo, que puedan ejercer el derecho a ser elegidos. En todo caso hay que destacar, porque a veces no somos claros en eso. Chile es una excepción en la región y una excepción, diría yo, a nivel mundial. Hay del orden de 50 países que permiten la participación de inmigrantes en la definición de su autoridad y hechos internos. Y en prácticamente todos los cargos, a excepción del presidente de la República, por claro, razones lógicas. Pero Chile es, yo diría, en la región, el único país que permite en elecciones generales, después de 5 años de residencia. Uruguay lo sigue, pero exige 15 años de residencia. El resto de los países, donde podemos ver Venezuela, Bolivia, mirar incluso lo que significa la gobernación de Buenos Aires, en Argentina, Brasil, están vinculados solamente a determinado tipo de elecciones, fundamentalmente de carácter comunal, municipal, no legislativa, como sí es posible en Chile. En Europa, si uno mira el estatuto, bueno, el Tratado de Maastricht y el estatuto que regula la participación, también está orientado más bien a cargos, no a los principales cargos del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, en ese sentido, si bien Chile mantiene aproximadamente el orden de 10 años para los efectos de las personas puedan optar a cargos, cosa que va a ocurrir muy rápidamente, sí ha habido un avance importante de un padrón que ya llega, casi supera los 250.000 personas, donde votaron, y eso hay que decirlo, del orden de los 50.000. Hay una participación que está en el 19% a nivel nacional y que en el caso de Antofagasta llegó en la última elección del año 2017 al 17%. Y eso son cifras bajas, si uno pensara en realidad de participación versus a lo mejor el padrón que tenía la posibilidad, no hay quizás todavía una relación quizás positiva, por ponerlo en algunos términos, ¿no? Y es lo que mirábamos hoy día. A mí me sirvió mucho porque uno, en este tipo de conversatorio, donde la autoridad electoral, Al Castillo, nuestro director regional, todo su equipo, tuvieron un poco la visión de incorporar no solamente la mirada académica, sino que también de representantes de organizaciones de migrantes, tuvimos medios de comunicación. Hubo entonces un aporte bastante variado en esto. Y el tema es ese desafío. ¿Cuáles son? Primero, detectemos el problema, desconocimiento de derechos. Es probable que haya un desconocimiento de derechos de parte de los inmigrantes. Tiene que ver también con cómo llegan al país. Uno ve hoy día el 60% de los migrantes que están llegando a Chile están en el rango entre 20 y 38 años, 20 y 39 años. Pero algunos vienen de países donde existe o cierta exacerbación política o existe algún tipo de educación cívica. En Chile hace 22 años se perdió la educación cívica, salió de los currículum escolares y quedó de reponerse hace 3 o 4 años, se ha ido postergando año tras año.
Entonces, ahí hay un desafío. Y nosotros como servicio electoral dijimos, tenemos que consolidarnos como institución, hemos tenido cambios, los más importantes cambios en los 94 años de existencia, y yo diría que no hay otra institución en Chile que no haya tenido que enfrentar las modificaciones, los cambios, las atribuciones que se nos otorgaron en las últimas reformas del año 2016. Y dijimos, pero además de fortalecer como institución, tenemos que acercarnos a las personas. Hoy día las instituciones pueden cumplir un rol muy relevante, pero si lo hacen alejado de las personas, sin considerar las miradas de las personas, los desafíos, las tareas hoy día las define la ciudadanía, desde mi punto de vista, los órganos electorales. Y dijimos, entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Formación ciudadana y educación cívica electoral, con los recursos que tenemos y en el ámbito que podemos hacerlo. Porque no lo haga el Estado no nos llevó a decir, bueno, no lo hagamos, esperemos. Creo que pero cuando hay índice de abstención... ¿Por qué el CERVEL, que es un organismo quizás técnico, dedicado a tener toda esta base de datos, cierto, histórica, a estar presente en los procesos electorales, tendría que tener ese rol casi como también de educador, quizá, respecto de algo que a ustedes les atañe, pero no directamente? O sea, sí, que claro, necesita participación para que existan elecciones en un país, ¿no? Es cierto, porque nosotros teníamos esa mirada, hacemos elecciones, es feo autocalificarse, pero son exentas de problemas, transparentes, hay respeto, se mantiene la tradición que a mí me corresponde leer, ¿no es cierto?, los resultados electorales, y a los pocos minutos ya el candidato derrotado va y visita o llama por teléfono al menos, y el presidente en ejercicio llama al candidato que ganó. Y eso se traduce en las diferentes elecciones que se producen ese mismo día. Nosotros, a raíz de la crisis que se genera con el financiamiento ilegal de la política, una serie de otros temas que ya no viene al caso traer, entonces recibimos una serie de atribuciones. Usted recordará que decía que al CERVEL hay que dotarlo de uñas, de dientes y fortalecerlo. Y nosotros decíamos siempre, perfecto, lo podemos hacer, pero no podemos seguir construyendo un país o instituciones que solamente persigan los incumplimientos de las personas. Creo que no es la forma de hacerlo. Y pedimos entonces que nos den el lado amable, también una mano amiga, esa mano que se va a acercar y va a decir, mire, colaboremos, aprendamos juntos. O sea, no es exclusivo usted. un Ministerio de Educación hoy día. No es exclusivo, yo creo que hoy día parte de la familia, parte del grupo de personas. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque nosotros en estos estudios de datos que tenemos, sin duda, y que tenemos que manejar además con mucha... poca publicidad, todo resguardando lo que es la confidencialidad, el secreto, son elementos que hoy día están resguardados en la Constitución, política que nos obliga a tener reserva de algunas de estas cosas, o en las leyes, el avance de leyes que tienen que ver con datos personales, pero eso no nos podía impedir que nosotros viéramos y tratáramos de estudiar algunos elementos. 30%, le doy un dato, 30% del padrón electoral. 30% son personas que nosotros conocemos, carne y hueso, Ruth, que están ahí, pero que tenemos que mantener en reserva, no han participado en ninguna de las 6 elecciones que ha habido del año 2012 a la fecha. Eso son más de 4 millones de personas. Si uno le suma a los que han participado en una elección de las 6, llega al 40%. El votar es una conducta que se adquiere, es un hábito. En esas familias, en esos grupos familiares, en esos grupos de amigos, de vecinos, se están educando nuevas generaciones que de alguna manera van a tender a repetir. Mirado lo que ha sido en otro orden de cosas. Fíjense que una experiencia personal. Yo dejé fumar porque mis hijos chicos en el colegio adquirieron esta conducta sanitaria y me decían, papá, ¿cómo dejé de fumar? La preocupación, si uno lo mira, no solamente en nuestros niños, los grandes líderes hoy día en el tema del cambio climático son jóvenes, muy, muy jóvenes, que tienen mayor conciencia que los adultos. Y dijimos, bueno, ¿y si probamos en los niños poner esta semilla de que en democracia los temas se resuelven a través de opciones que se hacen de manera ordenada, de manera organizada, con alguien que arbitre? Y a partir de eso hacemos el cambio. Es una apuesta que estamos haciendo. Pero el componente voluntario, sin duda, muchos proyectaban que iba a cambiar el estado de cosas. O sea, no podemos comparar con ese Chile donde quizás, claro, el nivel del votante era porque estaba obligado. Hoy día muchos podrían pensar que en definitiva gran parte no se ve representado o por las propuestas políticas o por cosa que le podría pasar incluso a los migrantes también, ¿cierto? Que a lo mejor están votando en menos proporción. Entonces se proyectaba además que eso podía ser así y el país tomó también una determinación respecto de ese voto voluntario. Jugar con ese elemento no es a lo mejor quizás hoy día tratar de torcer algo que ya un poco lleva camino andado en el fondo. Bueno, sin duda, yo creo que si uno mira grandes liderazgos del país, en su momento se jugaron por el voto voluntario y posteriormente
lo han dicho, nos Y equivocamos. quisieron algunos volver. Claro, Claro. nos equivocamos. Entonces, yo creo que efectivamente hubo una apuesta, pero hubo un error en las consecuencias. No era problema de que los jóvenes no querían hacer una fila para inscribirse en los registros manuales que llevaban las juntas de inscriptoras o el propio servicio electoral. Y aquí entramos a otro tema. Usted es uno de los que ha dicho siempre que no es necesario el voto electrónico en Chile, pero quizás para cautivar justamente ese sector de la población que hoy día no vota, es probablemente que para ellos sea mucho más fácil un voto de esas características. A ver, yo creo, sí, separar por un lado que es voto electrónico, porque también hay experiencia en eso, de lo que es voto por internet. Nosotros Sí. aquí uno dice voto electrónico, Pareciera se lo siente mismo, como que- en el bus votando, digamos, después de poner un Twitter o después. No es lo mismo. Si uno mira algunas experiencias, incluso en partidos nuevos, en partidos emergentes, partidos jóvenes, la participación, no obstante ser por internet, desde la casa o desde el lugar donde están, ha sido bastante escasa. Yo creo que aquí hay un problema que también podría llevarnos a una conclusión errónea. Tiene una serie de problemas. Lo primero, en Chile respetamos el secreto del voto, entre otras cosas para evitar que pueda haber cohecho, que pueda haber coacción, que se pueda obligar a las personas, ¿no es cierto? Y eso ha estado presente en las últimas discusiones. Cuando se legisló respecto de las primarias, por ejemplo, se dijo, bueno, ¿y cómo voy a hacer si yo soy de un partido que pertenece a una coalición para poder votar por esa coalición? Muy simple, dijeron algunos, va y pide el voto. Y las personas dijeron, no, si el voto es secreto, ¿cómo me va a obligar a pedir el voto? Tuvimos que buscar un mecanismo que hoy día resguarde el secreto. Un voto por internet no lo resguarda. Un voto por internet se hace desde un lugar determinado. Hemos visto cómo se duplican los IP y es un voto poco seguro. Y en los lugares donde se ha aprobado ha terminado en definitiva prohibiéndose. Finlandia es un caso, en Estonia se aplicó, el director anterior del servicio electoral estuvo presente, ahí falla. Y además hay otro elemento que aquí lo sumo al voto electrónico. Uno incorpora en este proceso, que es un proceso ciudadano, un proceso de delegación de soberanía, incorpora a empresas que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pueden entrar en el debate y decir, perdón, en mi software faltan 1 millón de votos. Eso ocurrió. Entonces, creo que hoy día no hay seguridad y hay un tema al final de la confianza de las personas. Lo veníamos viendo. Hay países, por ejemplo, Panamá, acaba de tener elecciones, Panamá usted sabe que cuentan los votos y ahí mismo, en la mesa, los queman. Y los queman, eso en Chile sería impensable, y quedan solamente con el acta. En Chile lo guardamos, y lo resguardamos, y hasta que el Tribunal Calificador de Elecciones no nos ordena abrir las cajas, revisar, recontar donde hay duda, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Después se elimina ese material electoral. Eso se considera sigue siendo una gran garantía. Es una del gran sistema garantía. Y además una gran garantía, ¿no es cierto?, que sean personas las que reciben. ¿En qué ayudaría, diría, la incorporación de la urna electrónica? El caso de Brasil. ¿Dónde hay voto electrónico hoy día? 3 países en el mundo, a nivel nacional, digamos, a nivel completo. La India, 800 millones de votantes. Brasil, una cantidad también relevante, 200 millones de electores, y Venezuela. Son los 3 casos. El resto, hay estados en Estados Unidos que están incluso revisando la posibilidad de volver. El problema en Miami con las tarjetas, donde durante 30 días estuvimos sin saber quién había ganado una elección. Hay una serie de elementos donde la tecnología más bien nos sirve en algunas cosas. Hoy día hay muchos trámites en el servicio electoral que se pueden hacer a través de Internet. Hoy día incorporamos la transmisión de resultados a través de un escaneo del acta o de una digitación Vuelve del si acta. uno militaba en un partido, eso también era una cosa Claro, que uno no. no se enteraba hasta que... Claro, bueno, y eso hoy día está disponible. ¿En qué avanzaríamos? En que serían tal vez más rápidos los resultados, los resultados, la urna electrónica entrega. ¿Cómo usted realmente ve, corrige, cómo tiene certeza en un momento de incertidumbre como esto? Yo creo que el voto y la experiencia que hemos tenido en algunas elecciones internas partidarias creo que ya Exacto. dejan un poco de lado o postergan una decisión que a lo mejor con el tiempo se va a implementar. Algún día vamos a poder volar a la luna, pero todavía son más bien pruebas las que Y estamos hablando de haciendo. garantías y confianza, recién mencionaba, ¿cierto?, la reforma justamente al servicio, pero eso dio garantías realmente, porque recuerdo ahora y se me viene a la cabeza el caso Tragamonedas, que por ahí en marzo fue la última vez que escuché algunos avances respecto a lo que se estaba haciendo, no sé en qué ha quedado finalmente esa investigación, pero también ahí, una vez más, lo que se pretendía, el financiamiento irregular, ¿cierto?, de la política, podría tener cabida en un sistema que pretendía garantizar lo contrario. Sí, yo creo que ya el solo hecho que se haya hecho público es una muestra de que el sistema funciona.
Nosotros lo que tenemos mandatado como servicio electoral es la revisión de las cuentas, podemos hacer y vincularnos con otros servicios del Estado. Aquí lo que ocurrió fundamentalmente es que quisimos ser extremadamente responsables en hacer el debate al interior del Consejo y en definitiva denunciar a la justicia, que es lo que se hizo. Nosotros denunciamos al Ministerio Público a 6 personas, 7 personas, que de alguna manera por escuchas telefónicas y por otros antecedentes que nos proporcionó la respectiva Fiscalía, nos llevó a la convicción de que había indicios de que podría existir un financiamiento ilegal de la política. Yo creo que ese solo hecho muestra que efectivamente el sistema ha estado funcionando. Se nos criticó, se nos decía el CERVEL está aquí taponeando. Nosotros no vamos a hacer nada, ni menos para la opinión pública, porque creo que hay que hacer las cosas serias, ni involucrando a personas que desde el momento que uno las denuncia pasan lamentablemente hoy día a ser culpables. La presunción de inocencia se ha perdido un poco en este país, mediáticamente hablando. Entonces, lo que hicimos fue tomarnos el tiempo, nos enviaron 100 hojas, pedimos que nos entregaran más antecedentes, fui personalmente a conversar con el fiscal nacional, con Jorge Abbott, le dije, todos los antecedentes, 6.000 páginas nos llegaron. Nos tomamos todo el mes de febrero, revisamos los antecedentes, llegamos a la convicción que había que investigar y presentamos la denuncia. Y en eso está. Y en eso está en manos del Ministerio Público y en algún momento esperamos tener conocimiento de eso. Sin duda los desafíos son múltiples, hablábamos de la reforma y no cabe duda que también elecciones nuevas, por decirlo de algún modo, también han significado para el mismo servicio varios cambios. Lo tuvimos con el voto voluntario, luego algunos cambios, ¿cierto?, para elegir a nuestros parlamentarios y vamos a tener también quizás estos gobernadores, ¿cierto?, regionales como una novedad. También cómo se prepara el servicio respecto de aquello donde siempre el margen de error o quizás el ponerse de acuerdo llega muy al límite. Hace poco no había ni siquiera claridad en qué papeleta finalmente iba a ir esa elección y en qué año se iba a dar, ¿no? Es verdad, es algo que está discutiendo eso, pero nosotros estamos actuando sobre la base de lo que está en la legislación hoy día. En octubre, unos meses más, ¿no es cierto?, se cierran los padrones para los efectos de las personas que quieran postular como independientes. En la elección de octubre del año 2020 se desafilen de los respectivos partidos. Y también quienes quieran postular, ¿no es cierto?, al interior de primarias partidarias estén incorporados como afiliados. Ya estamos trabajando en eso. Hay una cosa que nos tiene muy entusiasmados. Hemos tenido contacto con una organización de sociedad civil, que es el Chile Descentralizado, que es una asociación transversal que ha estado trabajando por la regionalización y que nos va a llevar de alguna forma a generar un requisito o a darle forma a un requisito que establece la ley y que fue muy pronto la aplicación en el caso de las anteriores presidenciales, que es el programa de gobierno. Junto con la declaración de candidatura, los candidatas van a tener que presentar un programa de gobierno. No queremos que nos envíen el último discurso de la concentración final política de cierre de la campaña, que podría serlo. Eso no es un programa. Queremos ver primero, y estamos trabajando, cuáles son las facultades y atribuciones que tienen realmente. Queremos evitar el populismo, que nadie se comprometa a lo que no puede hacer. Y de alguna manera orientar, colaborar con las candidaturas para que cumplan con ese requisito. Estamos trabajando en un sistema muy avanzado de declaración de candidaturas por vía digital. Ya no va a ser necesario, yo fíjese como detalle anecdótico, la primera elección, en el año 94, municipal, a mí me correspondió inscribir a un pacto electoral. Estuvimos 3 días y 2 noches en el servicio electoral haciendo la declaración de miles de candidatos. Era la primera vez que se hacía en Chile a nivel municipal. Con posterioridad el promedio de estar más de 24 horas entregando documentaciones, papeles, revisando. Nosotros hemos querido terminar con eso y esperamos tener la posibilidad el 2020 y si no el 2021 de que estas declaraciones sean por vía digital y que el cumplimiento de los plazos sea efectivamente a las 12 de la noche, los 90 días anteriores a la elección. Entonces nos estamos preparando, estamos intentando facilitar, hacer más fácil la vida a las candidaturas y queremos de alguna manera tener las reglas claras respecto no solamente de los programas, del cumplimiento de las normas respecto de lo que significa hoy día la propaganda. Yo creo que el servicio electoral ha sabido enfrentar. Bien debatibles en la última elección respecto de esos límites, ¿no? Y quedaba mucho a veces a la interpretación de algunos, quiero que ahí habían algunos vacíos, ¿no? Claro, se legisló un poco en caliente, se legisló, no diría a la rápida, porque hubo sesiones larguísimas, participamos mucho en eso. Precisamente en estos días tenemos una reunión con el ministro secretario general de la Presidencia, a quien le vamos a llevar un documento que hemos preparado de evaluación de las 3 grandes leyes del sistema electoral.
la de acto electoral, registro, la del sistema de partido, el sistema de control y gasto. Y vamos a proponer reformas. Y lo vamos a plantear también en las respectivas comisiones de la Cámara y del Senado. Una de ellas presidida por el senador Pedro Araya, de la zona, el Senado, la Comisión de Gobierno Interior. Lo conversé con el presidente de la Cámara y del Senado y queremos tener también un rol activo. Nos correspondió a nosotros implementar, queremos facilitar algunas cosas, corregir algunos errores, proponer, por ejemplo, resolver de una vez por todas la posibilidad de voto de las personas que están privadas de libertad. Ahí se requiere una modificación legal. Por ejemplo, ver cómo acercamos los locales de votación a los domicilios de las personas. En un minuto, porque costaba a veces explicarlo, pero usted, ¿por qué no fija las mesas cerca del domicilio de las personas? Porque las mesas no están constituidas con criterio residencial, sino que se constituyen por el número de RUT de la persona. Entonces, si yo tengo 350 RUT distintos, voy a tener algún vecino en el local de votación y otra persona que va a tener que cruzar la ciudad. ¿Qué vamos a proponer? La posibilidad de que podamos armar las mesas para cada elección y podamos difundir y que las personas tengan la posibilidad vía internet o vía presencial de averiguar. Es la única manera que tenemos nosotros. O si no, volver al voto residencial. Es una experiencia que hace que en países cercanos, Bolivia, por ejemplo, lo aplica, El Salvador lo aplica, las personas votan a no menos de 4 cuadras de su casa. Se produce una especie de fiesta comunal. Usted sabe que en Bolivia, aquí en Chile, mientras discutimos, gratis vehículos, locomoción colectiva, los metros, en las ciudades que tienen metros, en Bolivia está prohibida la circulación de vehículos, salvo los que son autorizados por el órgano electoral. Y uno dice, ¿pero cómo? Claro, porque las personas salen, independientemente que hay campesinas que yo veía caminar 7, 8 kilómetros, son los casos excepcionales, pero además es voto obligatorio, pero aquí las personas votan a 4 cuadras de la casa, no circulan autos, los niños juegan en las plazas, se retoman los espacios públicos, se genera una fiesta real de la democracia que, ¿por qué no copiarla? A veces es un buen ejemplo. Y las expectativas son que eso va a encontrar sintonía, las propuestas del CERVEL, y que deberíamos tener quizás esos cambios anunciados para 2020. Nosotros creemos, mire, hay una propuesta que encabezó el diputado Arturo Longton, que ya se aprobó en la Cámara, que le faltan algunos ajustes, nosotros queremos hacer algunas propuestas, porque la modificación es precisamente obligarnos como servicio electoral a, en la instalación, en el armado de las mesas, cuando llegan los nuevos inscritos y cumplen 18 años, las personas que modifican su domicilio electoral, que lo hagamos no con el criterio del RUT solamente, sino que además con el criterio de cercanía al local de la última elección. Creo que ahí eso va a haber que ajustarlo, pero estamos bien inspirados, creo que ya pasó en la Cámara, si hacen aportes concretos y se asumen por el Senado, podemos tener la posibilidad del 2020 de... Siempre hay que tener presente una cosa, las personas en Chile también estamos muy acostumbrados a que si estamos votando en una misma mesa, en un mismo local durante años, que nos cambien de local, y puede ser a lo mejor la crítica que puede haber, pero nosotros tuvimos en nuestra página web más de 10 millones de visitas de personas que van a consultar su votación, si fueron o no vocales, etcétera. Si además seguimos desplegándonos en terreno, porque en Chile hay brecha digital, hay personas que no acceden, hay adultos mayores que no tienen la posibilidad efectivamente de estar en la carretera, ¿no es cierto?, o por la vía del internet, la carretera digital o virtual. Si estamos presentes, si tenemos esa presencia, si educamos, es una tarea dura, pero los grandes problemas requieren de grandes soluciones. Vamos a ver si hay sintonía también de los parlamentarios. Eso esperemos. Gracias por acompañarnos en la entrevista. No, muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos diariamente. Nos reencontramos como siempre con otro entrevistado por las pantallas de Antofagasta Televisión.